Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestra serie acerca de los grandes milagros en el Antiguo Testamento. Hoy con el juicio divino sobre los filisteos por causa del arca. Vamos hacia nuestra introducción donde vemos que la reverencia es indispensable para agradar a nuestro Señor. Sus hijos estamos llamados a santificarlo y nunca profanar su gloria con ídolos. Nuestro Dios es invisible y nuestra relación con Él es a través de la fe. Para Israel, contar con la presencia de Dios revelada en el arca del pacto fue su seguridad más grande. Pero cuando el pecado tocaba sus vidas, abrían una brecha para que los enemigos de Dios usurparan el santuario y robaran el arca del pacto. Con esta clase trataremos de ayudar al creyente a saber cómo proceder respecto a la presencia de Dios, a fin de que nada ni nadie pueda estar en el lugar donde debe de estar la presencia de Dios. Primer punto. La presencia de Dios en el arca afrentó al Dios de los filisteos. El dios Dagón cayó de su lugar cuando estuvo frente al arca del pacto. Nuestro fondo bíblico va a ser en 1 Samuel capítulo 5 a partir del verso 1 que dice: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer hasta Asdod, que era una de las ciudades filisteas. El contexto de este verso es muy triste porque el pueblo de Israel estaba en desobediencia y sus sacerdotes en pecado. Por eso la presencia del arca no les sirvió de nada en aquella batalla con los filisteos. En 1 Samuel capítulo 4 verso 11 vemos cómo dice que los filisteos los vencieron, tomaron el arca, mataron a sus líderes y con ellos a 30,000 israelitas. Al llevarse en el arca, el pueblo de Israel pierde la presencia de Dios. Y no hay nada en cuanto a pérdidas que supere esta. La esposa de Finés, el hijo del sacerdote Elí, antes de morir lo expresa de esta manera: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca. 1 Samuel 4:21. Los creyentes no debemos dejar que nada nos prive de la presencia de Dios. Pablo en Efesios 4:30 nos exhorta a no contristar al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados, dice, para el día de la redención. Verso 2. Nos dice que los filisteos pusieron el arca del pacto en el templo de su dios, de Dagón. Dagón era el dios principal de las deidades filisteas. Era el dios de la fertilidad y de las cosechas, era el padre de Baal. Para Dios y para su pueblo, el poner el arca en aquel templo era una profanación. Pero para los filisteos, poner el arca a los pies de Dagón era la forma de darle la gloria por la victoria sobre Israel. En 1 Corintios 10:14 se nos manda a huir de la idolatría. En este mismo capítulo 10, pero en los versos del 19 al 21, se nos dan algunas razones. Una, el ídolo no es nada en sí, sino la adoración que se le dé. Y si se le da, esta es inspirada por los demonios y constituye un culto para ellos. Dios en Isaías 48:11 promete no permitir que su nombre sea mancillado y dice que su honra no se la dará a otro. Verso 3. Dice que al día siguiente de cuando el arca llegó a la ciudad de Asdod,
Cuando los habitantes vinieron al templo, encontraron a Dagón, dice su Dios, postrado en tierra delante del arca de Jehová. Si se devuelven al contexto que está en el capítulo 4, a partir del verso 7, vemos que los filisteos le tenían miedo al Dios de Israel, porque ellos sabían acerca de las plagas que habían pasado en Egipto. Pero al ganar la batalla, ellos contra Israel, les da una falsa seguridad en su Dios. Así que en este verso vemos cómo el Señor Todopoderoso ubica la situación en el orden correcto. Su Dios a tierra, y ellos tuvieron que tomarlo para volverlo a poner en su lugar, ya que aquella imagen no tenía poder frente a Señor Todopoderoso. Dios es Dios de dioses, Señor de señores, a quien se le debe honra, gloria y majestad. Su pueblo no alcanzó su favor, no alcanzó la victoria en aquella batalla por su desobediencia y por su pecado. Pero sus enemigos no pudieron entregarlo a sus dioses falsos. Esto lo que nos ayuda a comprender es el lugar soberano de Dios, pero también la actitud reverente de su pueblo y de sus enemigos también. Dios, dice el punto B, demostró que toda autoridad enemiga cae frente a su presencia. Verso 4. Este verso dice que al día siguiente volvieron a encontrar a su Dios postrado en tierra delante del arca. Así que era el tercer día. Pero ahora dice que su cabeza y las dos palmas de sus manos estaban cortadas en el umbral de la puerta, quedando solo el tronco de Dagón. Cuando se dice cabeza en la Biblia, se refiere a autoridad. Dios le cortó la autoridad a aquel dios pagano. Las manos lo que hacen referencia es a su obra. Lo que nos dice es que cuando el Señor interviene, los demonios no pueden obrar en los santos. Esta obra contra Dagón fue al tercer día de la llegada del arca del pacto a la ciudad de Asdod. En la Biblia nosotros tenemos varias obras importantes hechas al tercer día, las cuales les voy a mencionar. Una fue el pueblo de Israel cruzó el Jordán al tercer día. Pero también al tercer día el pez vomitó a Jonás en tierra. En Oseas se menciona el tercer día como aquel en que Israel será resucitado. Y la más importante, Cristo resucitó al tercer día. Verso 5. Este verso nos presenta uno de los ángulos de la idolatría, que es la superstición. La superstición es una creencia que no tiene fundamento racional y consiste en atribuir carácter mágico o sobrenatural a determinados sucesos o en pensar en determinados hechos proporcionan buena o mala suerte. Los sacerdotes de Dagón acordaron no pisar más el umbral del templo de su Dios, o sea, dieron lugar a la superstición. Esto porque ahí quedaron la cabeza y las dos palmas de sus manos. La religión pone al hombre en temor, pero el creyente está firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Gálatas 5:1. Hemos llegado a nuestro primer texto que se encuentra en Salmos 96:5, lo que nos da el segundo punto. El arca del pacto causó enfermedad entre los enemigos del Señor. La mano del Señor se agravó sobre los hombres de Asdod a causa del arca. La idolatría
es pecado de muerte, que quien la practica deja de adorar al verdadero Dios por rendirle culto a objetos hechos por manos de hombres. Salmo 135, verso 15 nos dice que los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Verso 6 dice que se agravó, que se hizo más severa la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó con tumores en Asdod y en todo su territorio. Algunos incrédulos pudieran haber dicho o pudieran decir que la caída de Dagón fue accidental, pero lo que continúa diciendo este verso 6 quita este argumento. Lo primero que dice el verso es que se agrava la mano de Jehová. Recordemos que cuando esa mano fuerte del Señor se extendió sobre Faraón para traer juicio a Egipto y liberar a los hijos de Israel de la esclavitud, ellos vieron las plagas. Éxodo 13:9. En Isaías 5:25 se nos da la frase, extendió contra él su mano. Una frase para decirnos cuando se enciende el furor del Señor contra el pecado. Dios es Señor y merecedor de alabanza, de adoración. Así que una actitud de reverencia, de respeto nos guardará. Él reacciona con juicio contra el pecado. Y si el pecador no reacciona ante el juicio divino con arrepentimiento, el Señor agrava su mano sobre ellos. Esto fue lo que le sucedió a aquellos hombres de Asdod. Como consecuencia se llenaron de tumores. Palabra que significa montículo. Dice hincharse, muy parecida a lo que sería la peste bubónica. Una característica de esta enfermedad es que los ganglios linfáticos se hinchan y forman tumores en diferentes partes del cuerpo. Una confirmación de esto se encuentra en 1 Samuel 6:4. Dice que los filisteos hicieron figuras de tumores y de ratones. Esto para pagar la redención, la expiación y devolver el arca a la tierra de Israel. Se sabe que los ratones son portadores de este tipo de plaga. Hoy los juicios de Dios están sobre el mundo, mientras que la iglesia intercede por el arrepentimiento del pecador y por la misericordia del Señor. Punto B. Los filisteos de Asdod se despojaron del arca de Dios a causa del juicio. Verso 7. Dice, y viendo esto los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca. Pásese el arca a Gat, que era otra ciudad filistea, y la pasaron allá. Este verso nos deja ver que las consecuencias los hizo reflexionar sobre lo que el pecado les causó. Pero eso no hizo que se convirtieran al Dios de Israel. Lo siguieron reconociendo, fíjense, como aquel contra el que nadie puede vencer. Así que le reconocieron su poder, pero no su señorío. Cuando fallamos, cuando pecamos, no es suficiente reconocerlo porque hemos sido castigados, sino que debe de haber un proceso de arrepentimiento donde comience por sentirse a quien realmente hemos ofendido o hemos golpeado, seguido de un deseo intenso de no volverlo a repetir. Y por la obra de Cristo en la cruz, la gracia de Dios es suficiente para perdonarnos de toda maldad. Verso 8 dice que ellos
convocaron a los príncipes para saber qué hacer con el arca. Esto lo que nos da es 2 puntos. Una, exaltaron a Dios, al Dios de Israel, porque debido al arca se reúnen todos los príncipes, haciendo de esto un asunto importante. Y 2, es quien no está con Dios, no tiene respuestas para tratar los asuntos espirituales. Así que enviaron a Gat el arca y ellos perdieron la luz que los podía haber alumbrado, que fue uno de los juicios más severos que Cristo le dio a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:5, cuando les dice que si no se arrepentían, Él quitaría el candelero de su lugar. Perder la luz espiritual es una de las desgracias más grandes que le pueda pasar a un creyente, pero también a un incrédulo, rechazarla cuando se le dé la oportunidad para recibirla. Nuestro segundo verso clave lo pueden encontrar en Apocalipsis 3:20. Punto 3. El juicio divino a causa del arca hizo clamar con angustia a los enemigos. Dice, aflicción y muerte causó el arca de Dios en otras 2 ciudades filisteas. En cada ciudad filistea donde el arca fue enviada se cumplió el mismo patrón de juicio. Dios mismo defendió su nombre. Verso 9 dice, aconteció que cuando la habían pasado, así que recapitulando, decimos, los de la ciudad de Asdod, debido a las consecuencias de haber tomado aquella arca y convertirla en un trofeo de guerra, sufren consecuencias, que deciden pasarla a la ciudad de Gat. Pero ahora en este verso vamos a ver lo que pasa cuando esta arca llega a esta ciudad. Dice que la mano de Jehová estuvo con gran quebrantamiento. Esto no fue porque Dios era malo o porque Dios sea malo, sino por la forma en que ellos decidieron tratar con la presencia de Dios, que era representada en aquella arca. Dice, y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande y se llenaron de tumores. Ellos iban en un creciente juicio. Un ejemplo que les puedo dar es que no tratamos igual al fuego que al agua. Cuando sabemos usar uno o el otro, vamos a obtener sus beneficios. Pero el no hacerlo proporciona accidentes que en muchos casos puede ser fatal. Esto es lo que sucede con la presencia de Dios. Es poderosa, es buena, es para bendecir, pero si la usamos o estamos en ella de mala manera, en pecado, en desobediencia, obtendremos juicio. Por eso los hijos de Dios, dice, con mayor razón debemos vivir con propósito. ¿De qué? Una de agradar al Señor, pero la otra es de que nuestro testimonio enseñe la luz de salvación. Verso 10. Comienza con la palabra entonces, haciendo referencia a las consecuencias vividas a raíz de la idolatría y de su falta de reverencia hacia el arca. Ellos tomaron una decisión fácil y corta, pero muy lamentable para ellos y para los otros. Dice que enviaron el arca a Ecrón, que era otra ciudad filistea. Aquí en Ecrón el dios pagano era Baal-zebú. Segunda de Reyes 1, 2 y 3, que significa Dios del lugar alto y conocido en hebreo como el Dios de las moscas.
Pero fíjese, ni Dagón, ni ahora Baal-zebú pudieron librarlos del Dios de Israel. Muy posible los cronistas sabían de lo que la presencia del arca había hecho en Asdod y en Gat, lo que los hace a ellos un poco más temerosos de Dios, más precavidos, porque no recibieron el arca como el trofeo de guerra, sino que dice que dieron voces, asustados por la porción de muerte que les tocaría. Punto B. Los enemigos de Dios determinaron regresar el arca de Dios. Verso 11. Dice, los de Ecrón determinaron enviar el arca del Dios de Israel a su lugar. En lugar de pedir misericordia al Dios que los había castigado por su pecado, los filisteos se empeñaron en adorar a sus dioses, tomando distancia de la salvación que aquella arca representaba. El pecado separa al hombre de Dios. Juan 5:24. Por eso el creyente dice, vivimos agradecidos de nuestra salvación en Cristo y da lugar a su santificación por el Espíritu Santo. Esto lo que garantiza es una vida de comunión con Dios y ser libres de la condenación. El temor a la muerte dice que había caído sobre toda la ciudad, porque la mano de Dios se había agravado sobre ellos. Por 2 de Corintios 2, 14, 16 sabemos que el conocimiento de Dios es olor de muerte para los que se pierden, pero para los que se salvan el olor de vida. No obstante, en Hebreos 10, 26, 27 se advierte al creyente que si pecaren voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, lo que resta es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Así que ayudémonos a perseverar en la fe. Verso 12. Este verso resume nuestro estudio y da por hecho que los filisteos se vieron forzados a devolver el arca de Dios al tabernáculo que quedaba en Silo. La causa es porque quien no moría era herido por los tumores, a tal modo que dice que el clamor de la ciudad subió al cielo. Esto lo que nos recuerda es los impíos bajo la ira de Dios en la gran tribulación. Dice quienes morderán sus lenguas de dolor cuando lleguen los juicios. Por eso seguimos expandiendo la palabra de salvación, para que en vez de juicio puedan ver la misericordia y la salvación. Hemos llegado a nuestro tercer verso clave en Hebreos 3:14. Nuestra reflexión. Dios tiene diferentes métodos para hacer que su nombre sea santificado entre las naciones. Cuando no se entiende esto por consejo, el juicio de Dios hará recapacitar. Esta historia o este estudio que acabamos de hacer de los filisteos no es para añadir un conocimiento intelectual, sino para que nos sirva de advertencia de la necesidad de un carácter temeroso de Dios. Y la otra parte que nos enseña este estudio es cómo Dios pelea nuestras batallas y nos defiende de nuestros enemigos. Dios, además de defender su nombre, fíjese, salvó una vez más a su pueblo de ellos mismos y de sus adversarios, porque cuando Dios corrige el pecado, está salvando. Así que nuestra invitación es, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como el día de la provocación.
La palabra está para enseñarnos, para cambiarnos, para salvarnos. Así que cada vez que la escuchamos es una oportunidad que se nos da. Aprovechémosla. Nuestra próxima semana veremos otro gran milagro. Dios multiplica, dice, la harina y el aceite. Dios les bendiga.